pues de pie, gracias a Dios. Y pues aquí estamos con la misión de servirle a Dios, y pues yo sé que tanto los y las hermanas que nos apoyan como nosotros mismos estamos en esa proyección. Lo importante es que pongamos nuestras vidas siempre en las manos de Él, para que el penúltimo día del mes, domingo del mes de enero, 23 de enero 2022, para que tú nos ayudes a poder dar el mensaje de tu palabra. Como dijo Jesucristo en la oración intercesora: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si a través de tu palabra nosotros podemos llegar a los corazones nuestros, de nuestra propia iglesia, como de las demás personas a las cuales alcanzamos, con el poder del Espíritu Santo, haz que se haga tu voluntad preciosa, Señor, y que podamos así estar cerca de ti. Ayúdanos hoy y siempre para entenderlo a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, ahora sí, Dios nos apoya y está con nosotros siempre. Y eso, ahora que siempre lo necesitamos oír y siempre lo necesitamos vivir, pero ahora que estamos en estas circunstancias tan difíciles, tan imparables, tan inimaginables, porque nunca nos íbamos a imaginar hace unos 3 o 4 años, cuando todo estaba más o menos bien aparentemente, que llegáramos a una situación tan complicada. Y con aquello de que la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dice que vendrán tiempos peores. Ahora, claro, la iglesia siempre va a estar protegida por Dios. Y según Apocalipsis, capítulo 3, que otro día vamos a hablar sobre esos temas directamente, aunque ya lo hemos hecho alguna que otra vez, nosotros no vamos a pasar esas épocas, pero estamos pasando un anticipo. Ahora imagínense, si el anticipo es ¿cómo va a ser lo demás? Y entonces la palabra de Dios aquí nos va a hablar de que los persas vienen y van con el otro imperio, que era el imperio de Nabucodonosor, que era el imperio de Babilonia, y entonces agarra los conquistadores en ese tiempo, se agarraban las ciudades, las gentes, se apropiaban de ellos, los usaban como esclavos, y los judíos ahí iban en cuenta también, porque los judíos habían sido esclavizados por Nabucodonosor, y llegan los persas, invaden a Babilonia, pero ahí también estaban los judíos. Y entonces aquí les va a hablar de los ídolos que ellos tenían. En ese tiempo no habían ídolos como las iglesias que nosotros sabemos que ahora tienen ídolos y que adoran esos ídolos. Estamos hablando de imágenes, ¿verdad? Pero hay otro tipo de ídolos, porque cualquier cosa que uno pone en lugar de Dios es un ídolo. Puede ser una mujer, un hombre para la mujer, un hijo, puede ser un trabajo, pues cualquier cosa que nosotros ponemos en lugar de Dios es un ídolo. Entonces aquí hay una aplicación muy grande para nosotros. Entonces dice aquí el versículo 1 del capítulo 46 de Isaías: se postró él, se abatió Nebo. Eran 2 de los ídolos más preferidos de los babilónicos. Ellos adoraban estos ídolos. Se llamaba Bel y Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, dice. O sea que los dioses los agarraron, y como estaban llenos de oro, los pusieron en unas bestias, porque de ahí los persas iban a derretir ese oro y hacer joyas para ellos. O sea, sus ídolos se convierten en nada. Y así pasa. Cuando nosotros ponemos una persona en lugar de Dios, esa persona, cuando sentimos, se convierte en nada. Y entonces tengamos mucho cuidado. Y la palabra de Dios dice aquí, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solías llevar alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. O sea que la gente los adoraba, los reverenciaba. En otras pocas palabras, ellos eran los guías de sus vidas, aparentemente. Y nosotros sabemos que, claro, en la misma Biblia, ya viendo la unidad de la Biblia, dice que detrás de las imágenes lo que hay son demonios.
Entonces aquí tenemos que entender bien claramente que Dios les está demostrando que lo que más vale para ellos, para Él no vale nada. Y dice aquí el versículo 2, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir cautivos al cautiverio. O sea, los mismos dioses fueron cautivos. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Ahorita mucha gente que tiene otros seres humanos hasta arriba y que este músico es lo mejor que hay. Cuando se dio, ¡pum!, se murió. ¿Y qué pasó con su músico? Creo que ni la guitarra le quedó, porque la guitarra después la quiebran en dos para llevársela unos por un lado, otros por otro. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque nosotros a veces ponemos gente o cosas que no las tenemos que menospreciar, pero tampoco ponerlas en lugar de Dios. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo 3, oídme, oh casa de Jacob, y se está refiriendo a Israel, porque acuérdense que cuando Dios le puso el nombre a Israel, lo puso por Jacob, que Jacob era un hijo de Isaac, y Jacob que quería decir engañador. Pero cuando él dice Jacob se está refiriendo a Israel, porque acuérdense que cuando Jacob se arrepintió, Dios le cambió de nombre y le puso Israel, que de ahí viene la nación de Israel. ¿Va? Que Israel quiere decir príncipe de Dios, ¿va? O sea, ya es algo diferente a engañador. Y entonces aquí dice la palabra de Dios, oíme, oh casa de Jacob, estoy en el 3 del 46 de Isaías, y todo el resto de la casa de Israel. O sea que este es un mensaje para todos ellos, pero tiene una aplicación directa para nosotros. En otras palabras, es para nosotros también. Dice, los que sois traídos por mí desde el vientre. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Que el Señor, antes de que nosotros lleguemos a ser un feto, desde el momento que la mujer concibe y empieza la vida de ese ser, que es más pequeña de la cabeza de un alfiler, desde ese momento Dios está tomando cuidado de ella o de él. ¿No es maravilloso eso? Desde el vientre. Y dice la palabra aquí que sos traídos por mí. O sea que dice que Él está comprometido en la vida de ese ser humano. O sea que ahí están las manos de Dios. No estamos solos. Y claro, Dios ha permitido la medicina y el mandato cultural y todo. Está bien, siempre y cuando va en líneas correctas. Y puede ser que funcione, pero nosotros no tenemos que tener fe en las manos de un médico ni de un hospital. Nosotros tenemos que tener fe en Dios, que de Él somos y para Él somos. Y que lo dice la Biblia, en Él somos y nos movemos. O sea que estamos bajo el control y el apoyo total de Él. Pero este mismo versículo 3 dice, los que sois llevados desde la matriz. Y vuelve otra vez a subrayar eso, porque acuérdense que aquí está hablando de precisamente la concepción, y que la matriz de la mujer tiene que ver obviamente mucho ahí, que es una de las bendiciones que tiene a la mujer dentro de tantos privilegios que Dios le ha dado a ella como también al hombre, porque para Dios estamos en el mismo nivel, ni uno es superior a otro, ¿va? Es lamentable ver que todavía hay lugares donde a la mujer la menosprecian completamente, y nosotros sabemos que en lugares del Oriente lo hacen, y cuando la mujer ha sido parte vital para la procreación, para la multiplicación de la raza humana, obviamente el hombre también, pero definitivamente aquí dice que desde el vientre Dios ha tomado control
y apoyo. Porque no solamente es control, sino que también el apoyo de Dios. En inglés es la palabra support, que Dios nos está apoyando siempre. Siempre. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo 4, y hasta la vejez, por aquello de que alguien diga, es que ya estoy viejo, ya no sirvo para nada, hasta la vejez, dice aquí. O sea que para Dios tanto vale esa criatura que está en el vientre como el viejito que ya anda, como decimos nosotros en español, chochando. O como dicen, un viejito decrépito, ¿va? Que ya tal vez ya ni se puede parar, pero ahí está el Señor cuidándolo. ¿No es eso precioso? Porque hay gente que o menosprecia a uno o a otros, ¿va? Obviamente el enfoque es más a la gente que ya está de mayor edad. Ah, es que usted ya está muy viejito. ¿Sabían ustedes que cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, Moisés tenía 80 años? Y ya había sido quitada la longevidad. O sea, no vivían 200 ni 300. Porque el mismo Moisés escribe el Salmo 90, que lo queremos leer pronto porque es un salmo precioso que nos ayuda a revitalizar nuestra vida en este inicio de año y en cualquier época. Pero le dio el promedio de que el ser humano iba a vivir de 70 a 80 años, ahí lo dice en el Salmo. Pero Moisés, cuando Dios le dio los 613 mandamientos, porque claro, nosotros conocemos el decálogo, que son 10, pero son 613, se los dio cuando él ya era un viejito. Pero a ese viejito Dios lo ayudó para que sacara, después de 400 años de esclavitud, a la nación de Israel de sus enemigos naturales, que son los egipcios y todos los demás del mundo árabe. Porque ellos dicen, a Israel hay que echarlo al mar. Yam le llaman ellos al mar. Ellos han querido desaparecer siempre a Israel, pero los que se están desapareciendo son ellos, porque Israel es el pueblo de Dios y nosotros también somos pueblo de Dios. No somos Israel, Israel somos nosotros, son dos programas diferentes. Otro día vamos a marcar bien las diferencias porque hay gente que lo mezcla. Versículo 4 nuevamente, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Y ahí está la palabra os soportaré. Pero claro, cuando uno usa esa palabra en español es ya no soporto a este niño, ¿vale? Pero la idea aquí es los apoyaré. Los apoyaré. Dios nos apoya a nosotros en todo momento, hasta el último suspiro, sea que nos vayamos por viejitos o por lo que nos vayamos. ¿No es eso maravilloso? Amén. Especialmente cuando ya estamos viejitos. Bueno, yo a algunas personas cuando me dicen algo así les digo, yo ya vengo de regreso, les digo. Bueno, la cosa es, hermanos, que tenemos que entender que cualquier edad, sea uno un joven, sea uno un niño, un adolescente, un adulto, no importa la edad que uno sea, Dios está bajo el control de todo y nos está apoyando. Eso es maravilloso. Y claro, a veces uno dice, pero si yo ni yo mismo me aguanto. Pero entonces ya no se aguante usted, sino que deje que lo aguante Dios. Porque Dios sí lo puede aguantar a uno. Y no solo aguantar, sino que cambiar también. Pero el problema es que no queremos buscar a Dios. Y entonces la palabra de Dios aquí le está hablando directamente en una forma muy profunda a este pueblo y para nosotros también. Dice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Imagínense, yo llevaré, o sea que él es el que va a hacerse cargo de todo lo que corresponde a nosotros. Y aún ahí entran las decisiones buenas o malas que tengamos.
tengamos. Porque yo me atrevo a decir que tomamos más decisiones malas que buenas. Porque somos tan humanos, tan imperfectos, tan desequilibrados, que a veces hasta estamos pensando que estamos actuando bien y estamos actuando mal. Y aún en esas malas decisiones, Él ahí está metido. Y cuando ya estamos tocando fondo, nos levanta. Y a veces nos tiene que pegar una buena sacudidita también para que entendamos de que no tenemos que estar en lo mismo, porque eso nos trae complicaciones y obviamente también a la gente que nos aprecie y puede traer también de alguna manera descontrol para otras personas. En otras palabras, lo que se le llama mal testimonio. Versículo 5. Estamos en Isaías 46. Y todo viene en relación al mismo tema, que Dios nos apoya, nos controla. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Y ahí está. Es una pregunta retórica, tiene respuesta. A mí no me comparen ni siquiera con sus hijos, ni con una mujer, ni la mujer la compare. Porque he oído que hay hombres que dicen, yo te adoraré toda la eternidad hasta el infinito. Y digo, este se cree Dios que va a adorar hasta el infinito. Nosotros aquí, en este mundo, Dios nos ha dado la bendición de que amemos a nuestros hijos, porque sí los tenemos que amar, porque son tesoros de Dios. Hoy que Brenda me mandó que había nacido su bebé, me dice, pastor, le cuento que nació en nuestra nena y pesó 6 libras y todo. Y les digo, les felicito por ese precioso tesoro que Dios les dio. ¿Va? Pero hasta ahí. Pero cuando ya el tesoro lo empezamos a adorar, ahí nos estamos hundiendo nosotros junto con el tesoro. Cuidado. Cuidado. Porque al único que sí hay que adorarlo eternamente es a Él. Y claro, nosotros vamos a estar en la eternidad y vamos a poder conocerlo y recordarnos. ¿Se acuerda cuando estábamos allá en la iglesia? ¿Sí? Nos vamos a acordar porque Dios no nos va a poner otro chip. Dios nos va a dejar el mismo, solo lo único que ya no vamos a actuar mal. Pero allá dice la Biblia que nosotros ya no vamos a ser ni papá, ni mamá, ni abuelita, ni nieto. Ahí todos vamos a ser hermanos. ¿Ah? Y entonces la palabra de Dios aquí dice, el 6, el proceso de cómo hacían sus imágenes y cómo los persas destruyeron esos dioses falsos. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios, de ellos se postran y adoran. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Y Dios ha prohibido completamente eso. Entonces, cuidado, hermanos, nosotros no tenemos que seguir en algo donde Dios ya nos sacó. Y así es que no tenemos que adorar imágenes. Y definitivamente, insisto, no solo el ídolo puede ser en ese sentido de estatuas o de oro o de plata, sino que también puede ser, una persona, un trabajo o una obsesión que nosotros tengamos. Porque el ser humano se deja llevar mucho por emocionalismos baratos. Jeremías 17:9. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, más que todas. Porque la gente dice, haz lo que te dice tu corazón te va a mandar al panteón. El único que le dice a uno qué hacer y qué no hacer es Dios. Engañoso es el corazón y perverso. Lea ese versículo cuando pueda. Jeremías 17:9. Más que todas las cosas. No nos dejemos llevar por emocionalismos, hermano, porque cuidado. Y las emociones son parte de nosotros, pero dejemos que Dios sea el que las controle para que sean exitosas. Porque la emoción es sinónimo de sentimiento. Con ella reímos, con ella lloramos, con ella nos enojamos. Pero cuidado. Y entonces la palabra de Dios dice aquí
En el 7, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de tribulación. Ahí están. Como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, oídos sí, no oyen, boca y no. Y semejantes a ellos son los que los hacen y los que creen en ellos. O sea que los que creen en ellos y los hacen también son mudos, son ciegos y están muertos en vida. Y pueden ser muy exitosos en la vida económica, social, intelectual. Puede ser que sean personas escritores y grandes filántropos que ayudan a los demás seres humanos. Pero para Dios, nada. En cambio nosotros puede ser que nadie nos conozca, ni siquiera nos diga bye. Pero lo importante es que Dios nos apoye y nos diga amén. Amén. Versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza, imagínense. Volved en vosotros prevaricadores. Que nos dé un poquito de vergüenza, pero esa vergüenza es ¿con quién? Con Dios, porque la gente se avergüenza de que ay, me miró la señora, ¿no? Y la señora creo que también se avergüenza, me miró porque uno se avergüenza de las demás personas. Hay que avergonzarse de lo que uno hace ante quién, ante Dios. Y hermanos, si nosotros enfocamos bien nuestra vida, si nosotros dejamos que Dios sea el que proyecte nuestra vida, van a venir problemas, porque problemas los van a haber. Puede ser que vengan enfermedades incurables, como el tema que yo pasé el viernes pasado. Pero, de cualquier manera, sea lo corto o lo largo que Dios nos dé, lo vamos a saber apreciar, valorizar, disfrutar y reconocer y darle la gloria a Dios por lo que nos da. Y por lo que no nos da también. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo 8, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros predicadores. Está diciendo hay que reaccionar. Eso es lo precioso, que Dios no lo deja a uno que se quede ahí en lo oscuro, sino que dice, hey, levántense ya, cambien de ruta. 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Entonces está diciendo, el único que tiene un historial de gloria, de victoria, una trayectoria más que infinita, gloriosa, majestuosa es Dios, porque Él siempre ha sido, es y será maravilloso. Amén. Versículo 10, que anuncio lo por venir, o sea, es el único que puede decir esto va a pasar, esto no va a pasar. Porque ahorita todo el mundo empezando el año dice, va a pasar tal cosa y a fulano le va a pasar y a sultán. Y no se dan cuenta que son demonios los que están ahí manejando todo eso. Y dijo la verdad, porque fíjese que sí se cumplió. Sí, el diablo es capaz de pronunciar y de hacer, porque tiene poder también, si es que Dios se lo permite. Pero al único que le tenemos que creer es a Dios y a su palabra. Dice la palabra de Dios aquí en el mismo 10, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Estamos en las manos de un Dios todopoderoso, pero además de que es todopoderoso, es misericordioso, o sea que se compadece de nosotros y de toda la humanidad, porque Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Esas cosas que están pasando ahorita pueden tener varios matices. Ustedes saben que los pintores usan los matices, o sea, las pinturas, y colocan donde se mira más fuerte, el claro oscuro, tantas cosas. Yo tuve amigos que eran pintores profesionales y a veces yo me tenía que sentar con ellos y estaban haciendo su dibujo, que hasta me dormía tanto que estaban haciendo, pero es increíble ver cómo es el arte de la pintura. Pero imagínense, el artesano divino, el artista del universo, ha hecho la vida llena de colores maravillosos.
El ser humano es el que la ha dañado. Y por supuesto Satanás y sus demonios, pero eso se va a acabar. Y ahí lo va a decir al final. Versículo 11, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que Él puede llamar a cualquier ser humano, porque aquí está hablando de Ciro, un ser humano que no conoció a Dios, pero que Dios lo usó como emperador para atacar a otros. O sea que Dios puede mover hasta el malo para que ataque al que está haciendo mal. Y aún a nosotros, si no nos ponemos a reaccionar contra Dios, nos puede poner alguien ahí para que, como no queremos entender por su palabra, nos arrincona de otra forma para que reaccionemos. Así es que mucho cuidado. Dice la palabra de Dios que llamo desde el oriente al ave, o sea, no importa desde dónde lo trae, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y yo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y por eso es que siempre tenemos que decirle, Señor, ayúdame, porque somos incapaces. Y ese es el problema del ser humano, que se cree tan capaz, o quiere más bien demostrar que es tan capaz, que se vuelve arrogante y se cree lo que no es. En cambio, nosotros tenemos que decir, Señor, yo no puedo. Y Jesucristo dijo, sin mí, nada, fíjense, nada podéis. Nada, ni las cosas mínimas ni las máximas. Por eso es que es importante que nosotros nos encomendemos a Dios siempre. Y eso no quiere decir que no usemos nuestro aspecto de experiencia de la vida y todo, porque lo podemos usar, pero ponerlo en las manos de Dios y no confiar en ello, porque dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón, Proverbios 3. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas, porque están torcidas las veredas. Si las tiene que enderezar, porque hay algo torcido. Proverbios 3, 5 al 7. La palabra de Dios dice finalmente, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Fíjense qué precioso el Señor, porque aún hasta la gente que tiene callo en la conciencia la está llamando. Porque hay gente que se le encalla la conciencia. Que le pase lo que le pase. Y allá en la iglesia ese hermanito no vino porque no ofrenda. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para estar ahí? Si no ofrenda, que no ofrende. Pero nosotros tenemos que ir a la ofrenda en olor fragante para Dios. De otro día vamos a hablar, ya tengo en la mira ese mensaje, Romanos 12:1. Dice que entreguemos como holocausto nuestras vidas a Dios. Ustedes saben que lo que es un holocausto. Un holocausto, porque ese término viene de la Biblia. Están sacrificios de oblación, que eran diferentes, de olor fragante, de gratitud, eran diferentes sacrificios los que hacían los sacerdotes de Dios en el templo para Dios. Pero hacían también el holocausto. El holocausto era que quemaban completamente el animal hasta que se volviera ceniza. Ese es un holocausto. Y Romanos 12 dice que nosotros tenemos que entregar como un holocausto vivo a Dios nuestras vidas. Pero a veces no queremos dedicarle ni siquiera un poquito de tiempo. Qué bueno que nevó, así no vamos a la iglesia hoy. Ojalá que caiga otra el otro domingo. Le digo a Marilu que vamos a empezar a poner puntos aquí en la... Y Marilu dice, sí, hay que poner más. Bueno, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros somos muy acomodados, hermanos. Y tenemos que reaccionar. Dice la Biblia, despiértate tú que duermes, que te alumbrará ¿quién? Cristo. Tenemos que despertar. Y a veces cuando no despertamos por una, vienen crisis. Y ahí, aunque todavía es tiempo para estar bien con Dios, que es lo más maravilloso, ya es muy tarde para otras cosas. No esperemos que lleguen esos momentos. Dice la palabra de Dios, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia, haré que se acerque mi justicia y no se alejará. O sea que lo que Dios hace, lo va a hacer.
Y está hablando de justicia de castigo, pero a la par pone, y mi salvación no se detendrá. Porque Dios también no solo es un Dios de ira, sino que es un Dios de salvación también. Y dice, y pondré salvación en Sión, o sea, Israel es un sinónimo, Sión, que era un monte alto, y mi gloria en Israel. Pero lo podemos, no para cambiar lo que dice la Biblia, pero aplicar. Pero lo pondremos en mi iglesia y mi salvación para usted. Y ahí podemos poner nuestro nombre. Para usted, hermana Luisa. Para usted, hermana Reina. Para usted, hermano Fernando. Para usted, hermano Andy. Para usted, hermano Erwin. Para usted, hermana Marilu. Para todos nosotros, Dios nos está ofreciendo la salvación eterna, pero también salvarnos de los pequeños problemas, callejones sin salida que encontramos en esta vida. Amén. Amén. Que Dios nos tome en su mano de amor y pongámonos en ellas para que pueda hacer los cambios que tiene que hacer. Amén. Pero para eso tenemos que dedicarle tiempo, orar, leer su palabra, y nosotros que tenemos la bendición de estarnos todavía reuniendo, porque hay iglesias que ya cerraron completamente. Incluso han abierto y me han dicho, ya abrimos, pero no quiere llegar ninguno. No van a pensar que solo, y estoy hablando de otras razas, no van a pensar que solo nosotros los latinos. Nosotros debemos ver a Dios que nos está dando un lugar para reunirnos, y aquí, desde este lugar, desde aquí de Hall, Georgia, le invitamos a usted, amigo y amiga que nos ve ahí en la lejanía, a que le abra su corazón a Cristo y que le diga, Señor, yo te necesito y te acepto como mi Salvador personal, perdóname por mis pecados, confío plenamente en la obra que hiciste por mí en la cruz, dando tu vida en lugar mío, por mis pecados. Y si Él entra, jamás vuelve a salir. Pero si usted ya es cristiano y ha andado por otro lado, pues hay que pedirle a Dios que nos restaure. ¿Qué quiere decir eso? Decirle, Señor, perdóname por esto y esto y esto, por lo que no me acuerdo. Sí, porque a veces uno no se acuerda de ciertas cosas, porque son tantas que ya no se acuerda. Y entonces Dios dice que lo puede a uno perdonar, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo, de todo. Sí, pero fíjese que de todo, dice la Biblia, de todo pecado. Que Dios nos ayude, hermanos. Seguiremos tocando estos temas los domingos, de victoria, de poder y de amor de Dios. Pero los viernes, no deje de vernos, estamos en el final del libro de Eclesiastés. Nos faltan 4 capítulos, aproximadamente a las 7:30. A veces tenemos ciertos contratiempos de orden personal o técnico, lo que sea, pero de cualquier manera ustedes entiendan que se está pasando en vivo los viernes, aproximadamente a las 7:30, y los domingos esto se reproduce, nuestro hermano lo está reproduciendo durante la semana. Oremos, que Dios nos ayude y nos bendiga, y hermanos, por favor, sigamos con ese ánimo, hermanos. Sí, hermano, pues fíjese que no, ya no llega la... Pues que no, venga. Pero venga usted. Si aquí el único que es indispensable es Cristo, ni yo, ni nadie. Que Dios nos ayude para entender eso, hermanos, y busquemos al Señor. Oremos. Señor, gracias te damos nuevamente. Bendito eres tú, Padre mío, y te pedimos que tú obres para que podamos nosotros buscarte con una reacción correcta, a que entendamos tu palabra y a través de ella podamos ser sensibles a tu voz y que podamos adorarte, y que tú a través de eso nos puedas también ayudar a cambiar, porque necesitamos cambios. Que no sea necesario que nos pase nada malo para esto, Señor, pero estamos en tu voluntad. Ayúdanos a nosotros y a nuestra familia en este resto del mes que ya está terminando, y a seguir adelante en la vida que nos des. Líbranos de todo mal, bendice lo que hagamos, bendice las ofrendas que mis hermanos dan, bendice también
cualquier necesidad que tengamos de cualquier tipo. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén. Dios les bendiga.